Este tema siempre a mí me toca mucho porque aunque crecí con un papá que me quería mucho, porque en realidad mi papá sí expresaba su amor hacia mí. Si usted le pregunta a algunos de mis hermanos, aquí está una hermana mía, no vamos a decir mentiras, si usted le pregunta, ella le va a decir que yo era, bueno, en México decimos el chiquión, en Colombia a lo mejor sería el culicagao, ¿no? Algo así, dicen, sí. Entonces, así, era el más pequeño, el que ellas dicen que a mí era el que me daba todo, que me quería mucho, que me consentía. Pero en la vida no siempre que te den cosas materiales reemplaza lo esencial de un padre, ¿verdad? Entonces, sí es un papá que expresó su amor hacia mí, pero en su ignorancia también causó daños en mi persona que siempre los mantuve muy dentro de mí, no hablaba mucho de esas cosas y todo cuando yo comencé mi matrimonio, comencé a ser papá, ahí se fueron revelando todas estas cosas y bueno, voy a hablar un poquito acerca de eso, pero yo soy papá de 4 hijos, Carlos, Carla, Daniela y Daniel. Usted preguntará por qué los nombres así. Pues no sé, al primero le pusimos Carlos, porque yo me llamo Juan Carlos. Mi esposa dice que en México, así lo dice, hasta los perros se llaman Juan. Yo dije, ¿qué pasó? Dice, ese nombre está muy feo. Entonces optamos por el segundo Carlos y de ahí nació Carla y pues nos agarró de sorpresa. No teníamos qué nombre ponerle y se nos ocurrió ponerle Carla. Y luego, muchos años después, nuestra primera hija que nace ya estando nosotros en la iglesia es Daniela, una grandotota así, bien bonita, grandotota así, que anda ahí siempre cuidando a los niños. Esa es mi hija Daniela. Y nos dijeron que iba a ser niño, entonces nosotros le pusimos nombre de niño y siempre le llamábamos cuando estaba en el vientre de mi esposa, le llamábamos por el nombre de niño, que era Jonathan. Y le llamamos Jonathan para acá, Jonathan para allá, y resulta que salió mujercita, nos agarró así medios curviados y no sabíamos qué nombre ponerle y dijimos Daniela. Y bueno, creíamos que ya habíamos acabado, pero ¿cuántos saben que Dios tiene un sentido de humor bastante grande? Dijo, déjame, les voy a hacer algo a estos. Y nos envió a Daniel, que ha sido la alegría de la casa. Pero en los primeros 9 meses, realmente, literal, yo me la pasé en shock, porque no podía creer que ya a una edad tan avanzada íbamos a tener a otro hijo. Ahora, esa es una de las cosas que siempre yo me quejé de mis papás. Ellos eran muy grandes cuando me tuvieron. Literal, parecían mis abuelitos, no mis papás. Mis hermanos parecían mis papás, ¿verdad? Igual, se creían mis papás. Mi hermana acá me daba, era dura, ¿verdad? Yo decía, si tiene sus propios hijos, ¿por qué se desquita conmigo? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? No es cierto, te quiero, hermana. Pero en realidad es que eso que siempre yo dije, no voy a ser un papá ya que esté grande. Y bueno, Dios nos envía a Daniel y literal, ahí fue donde realmente sentí el peso de la vida, ¿no? Yo quería, ¿usted ha visto esas pelotas que avientan y tienen un cordón? Así que yo para los perritos, así quería lanzársela a Daniel porque a mí ya no podía correr, pero han sido buenos tiempos y hay 3 cosas principales que admiro de mis 4 hijos. Ellos individualmente son distintos, me encanta su individualidad, me encanta su esencia, me encanta cómo piensa. Pero hay 3 cosas que admiro yo de mis hijos. Número 1 es que aman a Dios. Mis hijos podrán ser cualquier cosa, pero si hay una cosa que estoy completamente yo certero y creo es que son unos muchachos que aman a Dios. Lo segundo que me encanta es que aman la iglesia. Ellos les gusta servir a la iglesia, les encanta servir a la iglesia y para mí eso es muy importante, que aman a la iglesia, porque hay gente que ama a Dios pero no a la iglesia. Y ellos siempre durante muchos años he estado sirviendo. Mi hijo Carlos desde los 7 años servía proyectando las letras de las canciones con esos proyectores de luces. Hoy está grabando. Ha hecho lo mismo durante tantos años, ¿me explico?
y siempre han servido a la iglesia. Mira Carla, Daniela. Ahora Daniel ya está sirviendo también y nos emociona que amen la iglesia como la amamos nosotros. Y lo tercero que me encanta de mis hijos es que aman servir a otros. Mis hijos harán cualquier cosa por ayudar a otra persona y esas son las tres cualidades que me encanta. Pero este es el papá que les tocó a ellos, no hay otra. Les digo, esto es lo que les tocó, ni modo. Y saben, por mucho tiempo creo que la sociedad y el sistema y el mal ejemplo de algunos papás, no voltea a ver, aquí no, aquí hay puro papá bueno, responsable. ¿Sí los mira? Mira, aquí hay papás buenos, responsables y aparte guapos. Es la única iglesia que tenemos ese tipo de papás, así que imagínense. Pero sé que la sociedad muchas veces, malos ejemplos de padres han denigrado la imagen paterna. Y nosotros tuvimos una reunión de hombres y yo les decía y les expresaba qué tan difícil es ser hombre durante estos tiempos, porque el hombre, la mayoría de ustedes tienen esposos y a lo mejor ustedes lo sepan, a lo mejor no sé, pero sus esposos se esfuerzan mucho por sacar adelante a la familia y el trabajo que tiene un hombre es trabajo pesado. La mayoría de los hombres trabajan con trabajos muy pesados, ¿verdad? Menos Marcos, que Marcos se la llama relajada en el hospital, nada te creas. Pero los trabajos de los hombres digo, yo no digo que las mujeres no, pero el de la casa también es pesado. Yo le he dicho muchas veces a los hombres, a mí me ha tocado estar en casa y también es pesado, pero el hombre va y trabaja y son trabajos de fuerza y pasan muchas horas fuera, se pierden muchas cosas porque tienen que trabajar, no están muy presentes. Es complicado, es difícil y a veces nosotros no decimos nada, pero sufrimos dentro. A mí me sucedió y creo que la sociedad ha hecho pedazos la imagen paterna. Una de las cosas que están 100% comprobadas es que la imagen de un padre, no se me enoje, pero es mucho más importante que la imagen de una mamá. La mamá sí es bien importante, pero los problemas que tenemos hoy en la sociedad tienen que ver con la falta de una imagen masculina en casa. La falta de un buen padre, de un buen ejemplo. Hay grandes mamás, claro, pero la mamá nunca va a poder tomar ese lugar. Y hoy en día las cárceles, muchas cosas que suceden, la violencia que existe, se ha comprobado que tiene que ver con la falta de la identidad y la imagen de un hombre en la vida de esos jóvenes, de esos que se convirtieron ya hombres y que están haciendo obviamente cosas delictivas. Así como hay padres malos, hay padres buenos. Y todos vienen a Iglesia Centro. Denle un aplauso a eso. Todos vienen a Iglesia Centro. No sé cómo estén las otras iglesias, pero aquí hay buenos papás, ¿no? Y bueno, las relaciones entre padres e hijos siempre han sido complejas. Ha sido el reto más grande que yo he tenido que enfrentar. El relacionarme con mis hijos, sobre todo con mis hijos varones. Tengo muy buena relación, pero no ha sido fácil, ha sido complejo. Y como yo no crecí teniendo esa relación, ¿verdad? Tan cerca, pues ha sido desafiante los años en poder encontrar el balance de poder tener una buena relación. Porque ¿cuántos saben que a veces el error que cometemos nosotros, la mayoría de nosotros, es que si vivimos en decadencia, lo que hacemos es que creemos que cuando tengamos, vamos a darle todo a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, y ese es un grave error, un gravísimo error, ¿no? Porque a veces en vez de hacer un bien, se hace un mal, y está comprobadísimo, ¿verdad? Que a los hijos, dicen por ahí, ni todo el amor ni todo el dinero. Duro, ¿ah? Y a veces nosotros pensamos que el amor lo vamos a expresar dándoles todo y no es así. Entonces, siempre ha sido desafiante y esto no es de ahora. Mire, le enseño lo que dice Malaquías 4, capítulo 6, el último capítulo antes de que Dios callara por 400 años. Y dice así: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.
Mi pregunta siempre ha sido, ¿qué veía Dios en la relación que tenía el pueblo de Israel entre padres e hijos? Que uno de los últimos mensajes que habla Dios antes de callar por tantos años fue que iba a reconciliar a los padres con los hijos. Y eso me da a entender que realmente siempre ha sido desafiante, pero Dios nos da una oportunidad a nosotros para cambiar el destino de las cosas. Déjeme le presento a mi papá. Ahí le traigo una foto de mi hermoso padre. Ese es Francisco Murillo. Le decían Pancho Murillo. Y hay una de las cosas que más me duele acerca de mi relación con mi papá, que yo no tengo una foto con él. En ninguna foto, digo, hay pocas fotos de mi papá, pero en ninguna salgo con él. Nunca, de hecho ahí la corté, estaba abrazando, cargando a uno de mis sobrinos y me dio celos y lo corté. Y nada más lo puse al hijo de mi hermana, ¿verdad? Ahí lo está cargando a tu hijo, Dije, me voy a desquitar todo lo que me hizo mi hermana y lo corté ahí. Al esposo, al papá de este, mire, al papá de este, ahí estaba, lo corté. Por feo. Nada te creas, amigo. Pero, no, es que quería enseñarles a mi papá, pero hay pocas fotos, pero mire, él estaba cargando a mi sobrino, pues yo nunca tengo una foto con mi papá. No existe, no hay. La última vez que hablé con mi papá, yo tenía 19 años. 19 años, tal vez el momento donde más necesitaba a mi papá. Tenía 19 años la última vez que hablé con mi papá. Y yo me vine a este país muy resentido con mi padre. En el año 95 mi papá fallece, papá muere. Y en el 96 me hago papá. Es como que Dios dijo, ¿te quejas de tu papá? Ahí va. Para que aprendas. Mi padre me amó a su manera. Yo sí siento que mi padre me amaba, pero desafortunadamente no conozco mucho la historia, pero cuando yo crecí no tuve abuelo paterno. No sé si él fue criado por su papá. Lo que sí sé es que uno de sus hermanos mayor se hizo a cargo como de la familia. Nosotros le decíamos abuelo y era realmente tío porque era como el abuelo de la familia. Se hizo cargo de los hermanos menores y nunca supe si mi papá tuvo una relación con su papá, con mi abuelo. Nunca supe. Sé que mi abuelo se llamaba José Murillo, es todo lo que sé. Pero sí teníamos una abuela muy matriarca, una abuela con el pelo blanco hasta acá. Pero si tú la hacías enojar a esa señora, cuidado, era de carácter. Esa sí te daba con el palo y con lo que sea. Pero mi papá y sus hermanos la amaban a mi abuela. Y yo crecí con resentimientos y no me di cuenta hasta un día del Padre. Mi primer día del Padre como cristiano. Oré por la mañana y le dije a Dios, Señor, te doy gracias de que tú eres mi Padre. Mi esposa expresaba del amor del Padre Celestial. Y yo le declaré y le decía a Dios, gracias porque tú eres mi Padre. Ahora sí voy a tener un Padre. Y empecé a darle gracias a Dios y empecé yo a saltar. Hoy te voy a celebrar a ti porque aunque no he tenido un papá, tú sí eres mi Padre Celestial. Y tú me amas tal y como soy y todas esas cosas. Y Dios me paró. Y me dijo que no podía yo aprender a amarlo a Él como debería de amarlo si no amaba a mi Padre terrenal. Y ahí me di cuenta que había cosas en mí. Una de las cosas que más me dolieron de mi papá es que de muy chico, mi papá tuvo muchas mujeres aparte de mi mamá. Mi mamá era su esposa, pero él, pues, ¿verdad? Le gustaban las mujeres demasiados. Siempre lo he contado aquí. De hecho, he conocido medios hermanos ya en una edad adulta. Y una de las cosas que más me dolía es que mi papá me llevaba con sus amantes a la casa de ellas para que yo jugara con mis con una media hermanita chiquita que yo tenía en aquel tiempo. Y mi papá me llevaba a jugar con mi media hermana. Y había cosas que yo miraba. Por ejemplo, mi papá las llevaba a ellas dos y obviamente a mí a la ciudad de Veracruz. Y iba a un supermercado y llenaba el carro de comida para llenarla la cena de esa casa. Yo nunca miré a mi papá comprar nada para mi mamá.
Nunca miré que él diera algo para la alacena de mi casa. Entonces esas cosas empezaron desde muy chico. Y lo otro es que me sentía muy mal con mi mamá. Cada vez que llegaba a la casa me sentía muy mal con mi mamá porque yo no podía decirle a mi mamá dónde andaba. Yo no podía decirle dónde mi papá me había llevado. Y eso me causaba a mí una lucha constantemente delante de mi mamá. No podía ser honesto. Y eso creció en mí con mucho resentimiento hacia mi papá. Porque yo decía ya de grande, si mi papá no fue perfecto y tenía sus cosas, pues él con sus cosas, pero ¿qué tenía que incluirme a mí? ¿Qué tenía que meterme a mí? Y yo vivir todo este tiempo. Y nunca se lo dije a mi mamá, nunca le dije que él me llevaba. Porque si yo le decía eso a mi mamá, le iba a partir el corazón. Y yo amaba demasiado a mi madre. Entonces crecí con ese resentimiento que cuando mi sueño siempre fue ser papá, y el resentimiento no me dejaba ser un buen papá. Las cosas los bagajes y lo que venía cargando, no me dejaba ser ese papá que yo quería ser. Así que un día del Padre Dios me reconcilia con mi padre y me hace volver mi corazón hacia él. Lo único triste de esta historia es que mi papá ya no estaba vivo. Pero pude perdonarlo, pude regresar a su corazón, pude recordar esas pequeñas, pero muy pequeñas cosas en mi memoria que me recordaban que me amaba, que me quería, que yo era especial para él. Y solamente eso lo pudo hacer Dios. Hoy en día soy su esencia. De repente mi esposa me dice, oh, te pareces mucho a tu papá. Y me da orgullo eso. Me da orgullo que yo sea sus manos, su esencia, que aquello que a lo mejor no sé si hubo en el corazón de mi padre, ser diferente, amar diferente, tener una vida diferente, no sé si lo hubo en su corazón, pero me hubiese gustado que él me hubiera visto que yo lo intenté, que yo intenté ser diferente y que gracias a Dios ahí la llevamos. Dios me dio la oportunidad de cambiar el rumbo de mi vida, de mi familia y la de mis hijos, al romper una maldición generacional. Y soy el único de mis hermanos que no tengo hijos con alguien más que con aquella, con la única, eres la única. ¿Más me vale? Está bien. Ok. Mis otros hermanos siguieron la tradición y creo que yo rompí con esa maldición generacional y creo que mis hijos van a ser hombres de una sola mujer. Eso es lo que oro, eso es lo que le pido a Dios y eso es lo que va a suceder. Así que nosotros tenemos la oportunidad de romper maldiciones generacionales. Así que no sé cómo haya sido tu papá, tal vez tú tuviste un buen papá, qué bueno. Tal vez no, qué bueno también, porque tal vez hoy es el día que tu corazón pueda regresar a él. Y antes de entrar en varios temas, quiero decirte cómo aprendí a ser un mejor papá. Porque anhelaba ser un buen papá, pero la manera como aprendí a ser un buen papá fue aprendiendo a ser un buen hijo. Y hay una historia en la Biblia que te narra lo que no es ser un buen hijo, pero a la misma vez te narra también lo que es ser un buen papá. Y vamos a ir a Lucas 15 y quiero leerte ahí unos pequeños párrafos de Lucas 15. Comenzamos en el 11b, dice, Jesús les contó la siguiente historia. Jesús está contando esta historia, que es una parábola, una historia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre se dio a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Versículo 20. Dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, ya después de que este hijo fue y echó a perder toda la herencia, regresa a casa de su padre, que estamos aquí, y dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor, de compasión, y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Número 1, lo primero que aprendí, que tuve que aprender, es que los hijos no son propiedad de uno. Los hijos no son propiedad de uno. De hecho, quiero leerte un versículo porque
Este versículo define lo que son los hijos. Y está en Salmo 127:3 y dice así: los hijos son ¿qué? Un regalo del Señor. No son tuyos, es un regalo, bueno, un regalo que se te dio, pero son de Dios, o eran de Dios. Dios te los da a ti. Dice, son una recompensa de su parte. Si tú tienes hijos, es porque Dios te ha recompensado. El problema es que a veces nosotros no los tratamos como recompensa, ¿va? Los tratamos como más dolor de cabeza que recompensa. Los hijos es algo sumamente... Yo entendí esto y entendí que a mis hijos yo no podía tratarlos solamente como si fueran míos y que ellos tenían que hacer lo que yo decía. Yo entendí que mis hijos eran individuos especiales de parte de Dios, que Dios me los había enviado. Y por tal manera tenía yo que tratarlos como personas, como individuos. No era mi propiedad. Mis hijos no están aquí para hacer lo que yo quiera que hagan. Mis hijos están acá para hacer lo que Dios quiera que hagan. Entonces entendí eso, que no se trataba de mí, se trata de Dios. Y que como son un regalo y una recompensa de parte de Dios, yo tenía que aceptarlos tal como eran seres humanos, que no tenían que ser como yo, aunque mire, mi hijo mayor se parece más a mis hermanos que a mí. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Imagínense, si no se parecía ni a mis hermanos ni a mí, pues ya estoy preocupado. Se parece, pero se parece mucho a mis hermanos, no se parece a mí. Mi hijo menor es más güerito, ¿usted lo ha visto? Sí, es más güerito. Un día estaba Ali, el muchacho que canta aquí, y llegó Daniel y me preguntó, ¿quién es? Le digo, es mi hijo. Y yo creo que como lo miró mi güerito, debe haber dicho, ¿no? Daniel cuando nació tenía el pelo cafecito, más claro, y hace unos días mi sobrino, el de la foto, el que corté, no le vaya a decir, si viene no le diga, ¿ok? Me preguntó, me dice, oye, Daniel tenía el pelo más clarito. Le digo, sí, se lo pinto de negro para que se parezca a mí, si no, imagínense. Pero no es cierto, se le ha ido poniendo más oscuro. Ellos tienen su propia esencia. Y para mí lo más importante de mis hijos es que tengan la esencia de Dios. Más que la esencia Murillo, aunque son Murillos mis hijos. A veces nosotros somos muy orgullosos de, es que soy Murillo, de Michoacán. Son un regalo de Dios. Tienen su propia esencia, no son propiedad mía. Y hay que aprender a amarlos tal y como son. Y a veces nosotros cuando somos padres se nos olvida cómo fuimos como hijos, ¿verdad? Porque imagínate, o sea, ponte a pensar, ¿cómo eras tú como hijo? ¿No? Y a veces queremos tratar a nuestros hijos y forzarlos a hacer cosas que ni siquiera nosotros hicimos de hijos, ¿no? Somos más así y nosotros si nos ponemos... Entonces yo empecé a reflexionar en todo esto y dije, este hijo le pidió la herencia a su padre y le dijo, dame la herencia que me pertenece. Su padre, la herencia se entrega cuando una persona muere. Literal lo que este hijo estaba diciendo, o sea, ya muérete o no me importa si te mueres, pero ya dame lo que es mío. ¿Y qué hizo el padre? Se la dio. Se la entregó, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que aprovechar la niñez para enseñarle a nuestros hijos. Siempre lo he hablado y tenemos una edad muy oportuna para enseñar a nuestros hijos. El problema es que a veces nosotros, papás y mamás, lo desperdiciamos porque decimos, están chiquitos. Y les voy a decir algo. Nosotros somos muy buenos para enseñarles modales. Limpia aquí, no ensucies allá, siéntate bien, compórtate allá, ¿verdad? Y pensamos que esa es educación. Esos son modales. Eso no es educación, ¿verdad? Esos son modales. Y qué bueno, hay que enseñarle a nuestros hijos modales. Pero ¿sabe también qué hay que enseñarle? Hay que enseñarle la esencia de Dios. Y siempre hablo esto porque esto es algo muy en mi corazón y digo, si alguno de ustedes se ofende, pues ni modo, qué bueno que se ofende. Pero uno enseña la esencia siendo lo que uno dice que es. Tus hijos van a ser esencia de Dios si tú eres la esencia de Dios. ¿Me explico?
Si tú eres, y ahora, nadie aquí es perfecto, yo no soy un padre perfecto, yo no soy un hombre perfecto, pero sí trato de vivir la vida basada en la esencia de Dios. No ando por el mundo haciendo lo que yo quiero, como yo pienso, como yo creo. Siempre ando en búsqueda de qué es lo que dice la Biblia acerca de ciertos temas. Y a veces nosotros se nos olvida, porque nosotros venimos a la iglesia, recibimos una palabra, nos inspira, pero pocas veces vamos a la palabra de Dios para que nos ayude a guiarnos y a enseñarnos cómo podemos ser un buen padre. Y aquí el padre, este padre, lo dejó ir al hijo. Imagínate. Yo me acuerdo cuando mi hijo más grande me dijo, me quiero moverme a vivir solo. Yo sentí que se me acababa el mundo. Cuando un hijo viene y te dice que se quiere ir de casa, se siente feo. Y yo traté de convencerlo de mi manera, no, pero mira, quédate. Yo le dije, mira, ya no te decimos nada, ya no gritamos. Tratarlo de convencer, pero mi hijo me decía, no, es que yo quiero vivir mi vida, pa. Ahora ahí pasan varias cosas. Si hiciste un buen trabajo, tu hijo va a seguir con esa esencia. Si no la hiciste, pues tus hijos van a encontrar otras esencias que le van a llamar más la atención y tal vez las adopte. Pero al final del día, yo creo que un padre siempre tiene que tener la actitud de este padre, dejarlos ir y dejar la puerta abierta. Para cuando tengan problemas, siempre puedan regresar. ¿Sabe? Una de las cosas más importantes entre una relación padre e hijo es que la relación sea sana. Por muchas cosas malas y equivocaciones que tenga un hijo de usted, tenga siempre una relación sana. Yo siempre le digo a mis hijos, no importa que te equivoques, aquí voy a estar. No importa que la riegues, acá voy a estar. A veces nosotros hablamos diferente, no, si, pon atención, yo te creí bien, no se vaya a equivocar, yo lo hice machito, yo lo hice hombrecito, muy diferente, no, yo es como que vayan, el mundo está hecho para que ustedes crezcan. Y si se equivocan, si se lastiman, si tienen dolor, la puerta siempre está abierta para que regrese. ¿Sabe cuántos hijos y padres no tienen una buena relación porque la puerta está cerrada? Porque la puerta completamente está cerrada y nosotros decimos, ¿cómo me pudo hacer eso a mí que yo le di todo? Pues bueno, este hijo se fue de la casa de su padre. Ahora, ponte a pensar algo. Esta historia refleja la historia entre Israel y Dios. El padre es Dios mismo. Y aún siendo Dios, un padre perfecto, el hijo se fue. ¿Qué nos espera a nosotros? Lo dos que he aprendido en esta historia es ser un padre que espera. Ese es el número 2. Ser un padre que espera. ¿Me lo puedes cambiar, hijo, por favor? No te me duermas, porfa. Sale. Aprendí a ser un padre que espera. Listo. ¿Sale? Y siempre uno tiene que esperar lo mejor de los hijos. No importa que se equivoquen, espera lo mejor de tus hijos. Mire qué sucede con la vida de nuestros hijos. Nosotros miramos los defectos de nuestros hijos, ¿no? Los vamos mirando crecer y uno va mirando. Digo, si eres un padre honesto, vas mirando que tus hijos tienen defectos, porque todos tenemos defectos, todos tenemos áreas de oportunidades, ¿verdad? Pero a mí me encanta esto, porque cuando estamos mirando las fallas o las debilidades de nuestros hijos, si eres muy sincero te vas a dar cuenta de algo, que son las mismas que tú tienes. Las mismitas. ¿Por qué salió tan gritón? Bueno, porque tú eres gritona. ¿A dónde va a salir? Ni modo que sea hijo del vecino. No, es hijo tuyo. ¿Verdad? ¿Por qué salió tan enojón? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Pues porque ni modo que usted siempre ande contenta. ¿No? ¿Sí me entiende? Y yo cada vez que miro a mis hijos, sus debilidades, veo reflejado siempre la esencia de mi esposa, no la mía. Es que hoy es Día del Padre, déjame. Saco lo que hay de mi pecho, ¿verdad?
¿Sabe que ese es el error más grande? Yo me acuerdo que en la relación mi esposa y yo tuvimos muchos problemas porque siempre yo miraba sus errores en vez de mirar los míos. Cuando uno está en una relación siempre es más fácil mirar lo del otro, ¿ah? No, mira, mira. Y nunca se mira uno. ¿Sabe cómo uno mejora la relación? Dejando de mirar los errores de los otros y comenzar a mirarse los de uno. Así es como uno crece, así es como uno madura, así es como uno se hace mejor y tiene relaciones más sanas. Entonces cuando de repente yo ando con mis hijos y miro algunas de sus debilidades y sé que algunas de sus debilidades fueron heredadas por las mías, realmente no le apunto a sus debilidades con el fin de que eso está mal, sino cuando platico con ellos, les soy muy honesto y les digo, mira, ¿sabes qué? Así como tú eres de enojona, así soy yo de enojón. Y empiezo a contarles, y esto me ha causado estos problemas, y empiezo a hablarle de las luchas que yo he tenido con mis debilidades, en vez de solamente apuntar las debilidades. Y empiezo a decirle, pero ¿sabes qué? Uno puede irlas mejorando. Y uno siempre como padre tiene que esperar lo mejor de sus hijos, no mire sus debilidades. Un padre que siempre tiene el corazón abierto para el regreso, se le olvida cómo eras. Un padre lleno de amor, de compasión. Déjame te digo algo, tus hijos necesitan más de tu amor y tu aceptación que de tu sermón. ¿Quieres dar un sermón grande y profundo a tus hijos? Ámalos y acéptalos. Y no digas nada. Cuando tus hijos se equivoquen, cuando tus hijos cometan errores, cuando tus hijos la rieguen feo, que tú solamente ámalos, ten compasión de ellos, acéptalos, no digas nada y ese es tu mejor sermón. Un padre lleno de amor y de compasión. Así que si los amas o si ellos se sienten amados, los vas a tener cercas y podrás dirigirlos. Pero si ellos se sienten amenazados por ti, adivina qué, los vas a tener lejos. Es increíble hoy en día que el muchacho cumple 18 años y lo que quiere es salir de la casa. ¿Por qué cree? ¿Por qué se quieren ir? Oh, pastor, si el hijo pródigo se fue también. Pues porque era un insensato. Pero los hijos a veces quieren ir porque no se sienten comprendidos y amados en casa. Mire lo que dice el versículo 22 de Lucas 15. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa, vístalo. Dice, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, está perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Tenemos que ser un padre que restaura. La función de un padre y de una madre es restaurar. Si tus hijos están dañados, dolidos, tu función es restaurarlos. Es restaurarlos. Y para eso necesitas estar sano. La restauración es mucho más importante que los bienes perdidos. Este padre no le importó que haya tirado la herencia. No importó. Este padre, lo que más le importó fue los hijos, no los bienes perdidos. Te doy un ejemplo. Imagínate, le das un carro a tu hijo, lo choca, lo desbarata. Y en vez de preocuparte por tu hijo, le dices, ay, la aseguranza me va a subir. Ay, ¿ahora qué? No, hombre, te acabo de comprar el carro. Y a veces nos enfocamos más, ¿verdad?, en los bienes que en los hijos. Y lo más importante en una relación son los hijos que los bienes perdidos. Porque los bienes pueden ser recuperados, pero el tiempo perdido y el amor de un hijo es muy difícil recuperarlo. Este padre lo sabía. Y sabe, hemos sido buenos proveedores, pero necesitamos aprender a restaurar a nuestra generación. A restaurar a nuestra generación.
Yo le soy bien sincero, a lo mejor usted me mira acá y usted le puede preguntar a mis hijos y le puede preguntar a mi esposa. Yo soy muy relajado con mis hijos. A mí no me gusta andarlos regañando. Digo, ya cuando me llegan así como a mi tope donde el chamuco que llevo dentro se despierta, pues ya sí les doy una regañadita. Pero yo soy muy relajado, porque para mí lo más importante son ellos. En serio, son ellos, porque yo he entendido que uno puede enseñarles cosas, pero lo que más aprenden es de lo que miran de mí. Y a lo mejor, digo, a lo mejor mi esencia, mi presencia para mis hijos es así como mucho de que me miran, de que yo soy muy ordenado, de que me miran que soy así, pero yo no les pido a ellos que sean ordenados. No, para nada. Es más, si ellos desordenan, yo se los ordeno. Tranquilo, no pasa nada. Si ellos tiran algo, yo se los tiro. A mí me encanta porque el otro día estábamos comiendo y eso me puso a reflexionar mucho. Estábamos comiendo, acabamos de comer y todo. Y los últimos ahí en la casa, el último que queda en la mesa, adivina qué le toca. Y nada más quedamos Carlita y yo. Y era como esa del oeste donde te miras, ¿no? A ver quién saca primero la pistola, ¿no? A ver quién sale primero corriendo. Estábamos así yo, ¿no? Carlita y yo mirando. Y la música del oeste. Y yo mirando, ¿no? Ya mi esposa se había desaparecido. Daniela es la primera que se desaparece. Daniel también. Estábamos Carlita y yo. Y me dice Carla, ¿me puedes lavar mi plato? ¿Pregunta? Y mi contestación fue, yo soy el papá, usted me lo lava a mí. No, sí, claro, mija. Y le lavé el plato a mi hija. Y dije, wow. ¿Sabe qué fue eso? Dije, qué confianza hay en mi relación con mi hija, que ella tiene la libertad de decirme, lávame el plato. Y yo no me ofendo. No estoy como que, pero si yo soy el papá. Yo ya fui a trabajar, ya vine, yo soy el que pago los biles. ¿De dónde comen? De mí. No. Esa es la relación, que tus hijos no te tengan miedo. Si tus hijos te temen, hay un quebrantamiento en la relación. Que tus hijos puedan mirarte como persona. Así que tenemos que restaurar. En la estructura de Dios debe de haber padres que restauren lo emocional y lo espiritual. No que seamos padres que causemos quebranturas, heridas emocionales y espirituales. Escúcheme, a veces habemos padres que somos carga para nuestros hijos por la manera como nos comportamos, en vez de que nuestros hijos sean la carga para nosotros. Tenemos que estar por encima de las cosas y entender un día que tenemos que madurar y que el madurar hace que podamos tener relaciones sanas. Mire, el padre pródigo era un padre perfecto, un padre bueno, generoso y amoroso. Los hijos veían los defectos de este padre, porque le pidieron la herencia, no lo veían en amor, no veían el sacrificio, tenían un problema en el corazón. Escúcheme. Por eso es que uno, para aprender a ser papá, tiene que aprender a ser hijo, porque aunque tengas el padre perfecto, si tu corazón no es bueno, siempre vas a mirar lo malo. Aquí en esta historia el padre era Dios. ¿Dios es un Dios perfecto? Y como quiera los hijos se estaban quejando de él. Cuando vino el hijo menor, el hijo mayor le dijo, mira, le hiciste fiesta a mi hermano menor y a mí ni siquiera un cabrito con mis amigos me has podido dar. ¿Y qué le dijo el padre? Tú has estado siempre en casa. Y esta es la historia real. No importa qué padre te haya tocado, lo que importa es qué hijo eres tú. Aunque hayas tenido el padre perfecto, si tienes un hijo con el corazón malo, vas a ver siempre lo malo. No importa qué haga tu papá. No importa si lo hayas tenido o no lo hayas tenido. Si tu corazón no es sano, siempre vas a ver los defectos. Es más, los hijos somos muy buenos para ver los defectos de los papás. Pero cuando tu corazón es sano y miras las debilidades de tus papás, los comprendes.
los entiendes, los perdonas. Pero cuando tu corazón es malo, ha sido dañado, está enfermo, siempre vas a mirar lo malo. Entonces el problema no es el padre que te tocó, sino el corazón que tienes. La relación entre padre e hijos no es el padre que nos tocó, es el corazón que tiene. Mi problema con mi papá no era el padre que me tocó, era el corazón que yo tenía. Había permitido que cosas dañaran mi corazón. Entonces yo creo que para ser un buen padre no es el padre que quieras tener, sino el hijo que quieras ser. ¿Qué tipo de hijo quieres ser? ¿Qué clase de hijo quieres ser? Te doy 3 ejemplos de cosas que podemos hacer. Número 1, sé un hijo que honra. ¿Sabías que el mandamiento de honrar a nuestros padres está dentro de los primeros 10 mandamientos? ¿Sí sabe eso, no? Y sabía que esos mandamientos, lo que nos cuenta la historia es que eran unas tablas. Usted ha visto a lo mejor fotos que parecen como si fuera un libro, pero son 2 maderas, 2 tablas así. Y en esos primeros 10 mandamientos, los primeros 5 están de un lado y los primeros 5 reflejan que uno debe de cumplirlos porque eso afecta nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Afecta nuestra relación con Dios. Entonces está el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tengas ídolos. Y así van los. En el otro está mandamientos que no necesariamente afectan nuestra relación con Dios, pero afectan nuestra relación con otros. El mandamiento de honrar a tu padre y madre, que es el 4º mandamiento, es que si tú no lo cumples, afecta directamente tu relación con Dios. Una persona que no sabe honrar a un papá, va a ser muy difícil que sepa honrar a Dios. Sencillo. Va a ser muy complicado que pueda honrar a Dios como Dios se merece que sea honrado. Porque cuando uno falla ese mandamiento, directamente afecta a Dios. A veces nosotros no entendemos el peso de la palabra de Dios y el peso de ciertas cosas, ¿no? Y de repente nosotros, queremos y buscamos a los padres perfectos, pero no existe, ni siquiera Dios pudo ser un padre perfecto para estos hijos pródigos. Y de repente si su papá tiene una debilidad, tiene una falla, miras un defecto, miras eso, y ya es como que, ay, pero es que ¿cómo me lo hizo? Y entiendo que hay padres buenos y que hay padres malos, pero aunque a lo mejor la relación esté dañada, al menos tienes que aprender a honrarlos. ¿Qué significa honrarlos? Darles el valor que tienen, darles el peso que tienen. El pecado de los hijos es mirar los defectos de los padres. Y el pecado nos estorba a querer dar honra. Una persona que tiene pecado es muy difícil que pueda honrar. Por eso es tan importante. Y la honra nace desde un corazón que ha experimentado la bondad de Dios. Si tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, y tú has experimentado el perdón de Dios en tu vida, es ilógico que tú no quieras dar lo mismo. No es congruente con una vida espiritual. Tú no puedes decir, a mí Dios me ha perdonado todo y a ti te cuesta perdonar a otros. Tú no puedes decir, a mí Dios me ama de tal manera, yo lo amo a Él de tal manera, y a ti te cuesta trabajo amar a otros. Es incongruente en una vida espiritual. No se honra porque la persona sea perfecta. ¿Sabe por qué se honra? Porque simplemente es una creación de Dios. Si tú crees que tus padres fueron usados por Dios para que tú vinieras a esta tierra y pudieras hacer las diferencias, son creación de Dios. Segundo, sé un hijo que admira. Tal vez haya papás que no se puedan admirar. Admíralos solo por eso, porque son una creación de Dios. Admíralos porque son seres humanos. Quizás has sufrido más de lo que piensas, pero admirarlo te va a llevar a transformar tu rencor en amor.
Yo empecé a buscar cosas de mi papá para mirarlo. Te voy a ser bien sincero, fue difícil, pero empecé a mirarlo en cosas sencillas. Empecé a mirarlo en cosas pequeñas. Mi mente no recuerda cosas tan hermosas. No recuerdo momentos con mi papá, no los recuerdo. Me cuesta recordarlos, pero me forcé a encontrarlos. Y aunque sean pocos, opté por admirarlo y honrarlo, aún por esos pequeños detalles. Porque aunque tuve un padre que no me supo amar, o que no pudo ser el padre que debería ser, tuve un padre que aún en sus pequeñas chispas de querer ser diferente, mostró su amor hacia mí. Hace algunos días fui a un partido de fútbol con mi hijo Carlos. Y son de las cosas que nunca voy a olvidar, que él me haya comprado el boleto y que fuimos. De niño siempre, yo me gustó el fútbol, jugué fútbol y de niño siempre lo que hice forzar a jugar fútbol. ¿Verdad? ¿Cuántos son así? Pero mi hijo no salió futbolista. Mi hijo no, mi hijo lo llevaba yo a jugar y metía el gol en su propia portería. Y salía corriendo gritando, ¡gol! Porque uno a veces quiere cumplir los sueños en los hijos, ¿sí o no? ¿No? Quieres que tu hijo cumpla el sueño que tú algún día tuviste. No, ellos tienen sus propios sueños. Y entonces yo a muy corto tiempo me di cuenta, dije, no, este no es futbolista. No sé qué vaya a hacer, pero futbolista no es. Y yo me gusta el fútbol, me apasiono con mi equipo, veo los partidos, grito en mi casa, así me pongo así. Y de todos en mi casa, nadie me hace caso con el fútbol, más que mi esposa y Carlita, antes de que tuviera novio. Quiero ser muy claro. A veces los mira conmigo y a veces dicen, no, pues tengo que salir con el novio. Mendigo novio. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces mi hijo, ya adulto, me invita a ver un partido. Y estábamos viendo un partido y metían gol y gritaba el gol junto con... Usted sabe lo que yo sentía. Que gritaba gol y me volteaba y me daba 5. Ese momento nunca lo voy a olvidar. Y espero que a mi hijo nunca se le olvide. Pero hay situaciones en la vida que son espontáneas, pero son muy valiosas. Y te aseguro que tú has vivido cosas espontáneas en la relación con tus padres. No te enfoques en sus debilidades. No te enfoques en sus errores. No te enfoques en lo que no hizo. Enfócate en esas chispas que nos da Dios para poder recordar y admirar y honrar a estos seres tan extraordinarios. Amén. Así que cuando uno admira a una persona, transforma el rencor en amor. Y número 3, y cerramos. Sé un hijo cercano. No sé cómo esté tu relación con tu padre. Lo que sí te puedo decir que yo desearía, más que nada en la vida, poder agarrar el teléfono y llamar a mi papá. Pero ya no puedo. Yo no sé si tú todavía lo tienes, y si lo tienes, wow, qué bendición. Sé un hijo cercano. Mira lo que dice Romanos 12:17. Y se le puede decir a Carla que venga. Dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Sí, mira? Si tu papá te hizo algún daño, no pagues mal por mal. No es bíblico. No es cristocéntrico. Si somos seguidores de Jesús, por mucho que nos hagan hecho daño, no pagues mal por mal. Dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. La realidad es que la mayoría de nosotros podemos estar más cerca de nuestros padres. Y esto implica que te esfuerces. Implica esforzarte. Implica que te des. Implica que rompas con esas barreras y comiences a tener misericordia y amor por esas personas. Así que
darte en tiempo, en esfuerzo, en paciencia, en amor, en misericordia. Y agradece a Dios que te dio un padre. Agradece a Dios que tienes a un papá. Cuando eres agradecido con alguien, le das valor a esa persona. Uno como papá no es perfecto y uno trata de dar muchas cosas. A veces uno falla, a veces uno se equivoca, pero a veces a nosotros se nos olvida cómo somos. Perdemos el sentido de que, no les quiero traer malas noticias, pero todos aquí nos equivocamos. No somos perfectos. Tenemos a veces malas actitudes, contestamos mal, a veces no agradecemos, a veces somos groseros. A todos nos pasa. Pero es increíble cuando se trata a otra persona, aunque cuando a nosotros nos pasa, nos excusamos. Y ella es que andaba de malas, y ella es que ya, no sé, es mi mes. No, es que ya son 2 meses, ya son 3 meses, no es un mes. No sé qué sea, pero tenemos esos tiempos donde a veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Andas enojado con la vida. Te va mal, no tienes buena suerte, te cierran un negocio, te cortan horas, tienes problemas. Y se nos olvida. Y nos excusamos y decimos, bueno, pero ay, Dios me ama. Bueno, pero pues nadie es perfecto. El problema de la humanidad es que excusamos las cosas cuando nosotros las hacemos, pero cuando alguien más las hace, no queremos pasarla por alto. Déjame, te doy una noticia. Es exactamente a lo que vino Jesús: a enseñarnos a amar, a enseñarnos a perdonar, a enseñarnos a darnos y a pasar las ofensas. ¿Qué no fue el que dijo él que si te daban una bofetada pusieras la otra? ¿Qué no fue el que dijo que si te hacen caminar 1 milla, caminaras 2? ¿Qué no fue el que dijo que si te quieren quitar tus vestiduras, que se las entregues? ¿Qué no fue el que nos vino a enseñar la esencia del amor y del perdón? ¿Que no fue él en el huerto del Edén que le dijo a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero también aceptó la voluntad de su Padre por amor al mundo. ¿Que no fue él que nos mostró que podemos amar diferente, honrar diferente, admirar diferente, estar cerca de la gente más importante en nuestras vidas? Dejemos de pelearnos por cosas que no valen la pena, porque cuando la muerte llega, ahí sí, ya no hay vuelta atrás. Y cuando uno no tiene un padre, uno dice, wow, quisiera poder hablarle, quisiera poderle decir, papá, gracias. Gracias porque tu esencia está en mí. Mira lo que he hecho, mira lo que hemos logrado. Yo desde hace mucho tiempo le cuento a mis hijos puras historias buenas de mi papá. Y no son muchas, son pocas, porque tengo que esforzarme a pensarlas y a recordarlas. Pero constantemente les ando recordando quién fue su abuelo, de dónde venimos y la gran bendición que tuvimos de Dios de hacernos crecer en la familia que estamos. Así que cuando eres agradecido, das valor. Quien no agradece, siente merecerlo todo. No seas un hijo pródigo. Este hijo pensaba y creía que lo merecía todo. Ahora, si todo lo que te dije te cuesta mucho trabajo, oírlo te trae dolor, malos recuerdos, es porque tu corazón no está sano. Tal vez crees que no tuviste la oportunidad de tener un buen padre, pero hoy quiero recordarte que nuestro Padre Celestial, Él es bueno.
perfecto y amoroso y misericordioso, y está cerca de ti. Y puedes honrarlo siendo un mejor hijo. Puedes honrar a Dios. Y si eres un hijo pródigo, hoy, como esa historia, está en la puerta esperando el día que regreses. Dios siempre te va a esperar. Dios siempre va a estar ahí. Así que ponte de pie, ahí donde estás.